En esta tercera clase de la materia vamos a ver las críticas a la escuela marginalista que vimos la clase anterior, enfocándonos en las críticas a los postulados de la ley de Say, tanto en la versión 1 como en la versión 2. Con esto cerramos la primera unidad, perdón, de la materia, y ya a partir de la clase que viene nos enfocamos en el enfoque de demanda efectiva, que es donde nos vamos a parar en la materia de ahora en más. Para esta clase usé la misma filmina que usaron en la clase anterior, cuando vieron la economía marginalista, y fui cambiando, digamos, los postulados, digamos, marginalistas en función de las críticas que vamos a hacer ahora, como para que a ustedes les quede la comparación bien clara entre los dos enfoques, digamos, que les sea más fácil de comparar. Las críticas que vamos a ver son fundamentalmente críticas que hace Keynes, que es el que propone el principio de demanda efectiva. Eh, También vamos a ver algunas críticas del marxismo, sobre todo a lo que es mercado de trabajo, y críticas de Rafa y de los autores errafianos. eh, También vamos a ver algunas de ellas. Bien, empezamos por lo que era el mercado de fondo prestable, que es el mercado según el cual eh, la teoría marginalista dice que ahorro e inversión se igualan, eh, es decir, que cada acto de ahorro va a generar un acto de inversión, y por lo tanto esto lo que garantiza es que la oferta siempre encuentre una demanda. Porque, si ustedes recuerdan el flujo circular del ingreso, el ahorro era una salida de ese flujo y la inversión es un ingreso del flujo porque eh, forma parte de la demanda, ¿sí? Entonces lo que nos dice la ley de SAI cuando dice el ahorro genera su propia demanda es: no importa que las personas ahorren, porque cuando las personas ahorran, las empresas invierten en la misma magnitud y no hay problema de falta de demanda. Eso veíamos que eh, la ley de SAI lo explicaba a partir del funcionamiento de los hogares y de las empresas, y de cómo el mercado de fondos prestables articulaba las decisiones de las personas y de las empresas a través de determinar una tasa de interés de equilibrio que iguala ahorro e inversión. Bueno, empezando por los hogares, lo que decía la ley de SEI es que los hogares decían cuánto ahorrar, es decir, cuánto de su ingreso destinar a consumo y cuánto a ahorro, y en función de eso se determinaba la oferta de fondos prestables. Lo que va a decir Keynes es que en realidad los hogares toman dos decisiones. Por un lado, deciden cuánto ahorrar, pero después de tomar esa decisión viene otra decisión, que es qué hacer con el ahorro. Empezando por la decisión entre ahorro y consumo, que es la primera decisión que tienen que tomar las personas eligen entre consumo presente y consumo futuro, eso se mantiene, y esa decisión depende de las preferencias y la tasa de interés, decíamos antes. Lo que capaz Case va a decir es: no, no depende tanto de la tasa de interés, sino más bien, bueno, sí, depende de las preferencias de las personas, cuánto quieren consumir ahora y consumir después, pero va a depender también de otros elementos que no están presentes en la ley de 6, que son el ingreso, el nivel de ingreso del producto de la economía, porque cuanto más ingreso tengan las personas, más van a ahorrar. Por lo tanto, lo que se esconde, lo que implica esto también, es que va a ser la inversión la que determine el ahorro, y no al revés, como dice la ley de 6. ¿Por qué razón? Porque cuando cuando las empresas deciden invertir, la inversión aumenta la demanda agregada aumenta el producto y el ingreso, y eso aumenta el ahorro, ¿sí? Desde el punto de vista de Keynes se mantiene, digamos, una igualación entre inversión y ahorro, pero va a ser la inversión la que determina el ahorro a través de aumentos del ingreso. Esto es lo que conocen de
el principio de demanda efectiva. Después lo vamos a repasar en la próxima clase cuando repasemos el MKS y ahí queda más claro. Bueno, y va a depender del ingreso, pero va a también depender de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Keynes es las personas que tienen ingreso más alto tienden a ahorrar más. ¿Por qué? Porque las personas de ingreso más bajo necesitan gastar eh, su ingreso para sobrevivir, entonces les queda poco para poder ahorrar. Entonces, si hay cambios en la distribución del ingreso, eso afecta a cuánto se consume y se ahorra en una economía. Si hay una distribución del ingreso en favor de las personas más ricas, en esa economía se va a ahorrar más. De esto van a hablar no en la clase que viene, sino en la otra, cuando vean distribución del ingreso. Y por lo tanto, para Keynes no hay una eh, utilidad marginal decreciente del consumo y las personas van decidiendo cuánto ahorrar en función de eh, los incrementos de su ingreso y van sustituyendo entre consumo presente y futuro, sino que lo que va a decir Keynes es más bien las personas ahorran, sobre todo cuando lo pensamos a nivel macroeconómico y vemos el efecto total, digamos, la decisión de todas las personas, lo que se ve es que las personas más o menos ahorran una proporción fija de su ingreso, es decir, por ejemplo, bueno, ahorran 20%, y el ingreso y el ahorro de la economía es más o menos siempre el 20% del, del, del nivel de ingreso. Puede cambiar en función de que cambie, por ejemplo, la distribución del ingreso, pero en general es más o menos fija, ¿sí? Porque la distribución del ingreso también cambia, pero lentamente. Entonces hay como una propensión más general a consumir, que este concepto ya lo conocen de la materia microeconomía, eh, que lo que nos dice es qué proporción del ingreso las familias en una economía ahorran. Una vez que está determinado que las personas decidieron ahorrar, tienen que tomar una segunda decisión, que es la decisión de qué hacer con ese ahorro o una decisión de portafolio, ¿sí? Que sería en qué bien o de qué manera guardar ese ahorro para que conserve su valor. Y acá las personas pueden decidir entre mantener ese ahorro en dinero en su casa, ¿sí? En dinero en efectivo, o en invertir ese dinero, invertir no en el término de que usamos inversión acá en esta materia, que es inversión en ampliar la capacidad productiva, sino en usar ese ahorro para comprar algún activo financiero que le reporte algún tipo de interés. Por ejemplo, un plazo fijo o comprar un bono, la acción de una empresa, de cualquier activo que le reporte un interés. ¿Qué pasa? Las personas, lo que dice Keynes, tienen preferencia por la liquidez. Preferencia por la liquidez quiere decir que prefieren mantener su dinero, digamos, en efectivo, porque eso les da la posibilidad de que si aparece una oportunidad de inversión mejor, destinar ese ahorro que lo tienen en efectivo para comprar ese activo financiero que le reportan eh, mayor ingreso. ¿Sí? O sea, hay como una preferencia de las personas a mantener una parte del ahorro en efectivo para aprovechar esas oportunidades de inversión, eh, y eso es lo que denomina Keynes preferencia por la liquidez. ¿Sí? Es como una demanda de dinero de las personas por motivo especulativo, ¿sí? Para especular con los cambios en los valores de los activos financieros, que tiene que ver mucho con la incertidumbre, es decir, con no tener certeza de qué es lo que va a pasar, entonces por las dudas guardan un poco de dinero en efectivo, por las expectativas que tienen sobre el futuro, ¿sí? Todo eso es lo que se juega dentro de la preferencia por la liquidez. Entonces, esa parte del dinero que las personas deciden mantener efectivo es una parte de dinero que nunca se va a eh, convertir en inversión productiva, ¿sí? Porque justamente las personas lo tienen
en su casa, si no se lo prestan a una empresa para que lo invierta. Entonces acá ya hay una parte de ese ahorro que no se traduce en inversión, como decía la ley de SAFE. Es decir, hay una parte eh, del ahorro, que acuérdense que ahorro es no consumir, entonces el ahorro sale de una caída de la demanda agregada de la economía, y esa caída de la demanda agregada no se ve compensada por inversión porque queda como ahorro en efectivo en la casa de las personas, ¿sí? Porque prefieren mantenerlo líquido. Eh, bueno, después van a ver cuando vean dinero que esa preferencia por la liquidez depende también de la tasa de interés, de cuánto dinero quieran tener las personas en su casa. Eh, pero lo que vamos a ver es que la tasa de interés, de acuerdo a Keynes, no se, no se determina en la igualdad entre ahorro e inversión, ¿sí? En el mercado de fondos prestables, sino que la tasa de interés es un fenómeno monetario, ¿sí? Que viene dado en el mercado, por el mercado de dinero, y va a estar influido por la decisión de la autoridad monetaria de cuál va a ser esa tasa de interés. Es decir, la tasa de interés acá para Keynes tiene una naturaleza completamente diferente, no iguala ahorro e inversión, sino que viene determinada por el mercado de dinero. Pero sí va a tener que ver con cuánto las empresas deciden invertir, ¿sí? Que es la otra pata de eh, este mercado de fondos prestables. Nosotros veíamos la clase pasada que las empresas deciden cuánto invertir, y esto es la demanda de fondos prestables, es decir, demandaban ese ahorro de de las familias. Para eso hacían un análisis de rentabilidad de los proyectos de inversión. En ese análisis de rentabilidad, ustedes ya lo conocen por lo que vieron de cálculo financiero, que evaluaban el costo de la inversión, lo comparaban con los flujos de fondo que iba a generar esa inversión en el futuro, ¿sí? Y los descontaban esos flujos de fondos con la tasa de interés. Entonces, cuanto mayor era la tasa de interés, menos rentables eran los proyectos, eso ustedes ya lo saben. Entonces, por eso teníamos una curva de demanda de fondos de inversión con pendientes negativas respecto a la tasa de interés. Eh, lo que va a decir Keynes es, ok, eh, la inversión puede depender negativamente de la tasa de interés, pero va a haber otros factores que influyan en cómo se determina la inversión, que tiene mucho que ver con, por un lado, las expectativas, que esto aparecía en el video que les mandamos eh, para, para que vean respecto a esta clase, cuando habla de los espíritus animales, cómo las, las empresas deciden invertir en función de lo que piensan en el futuro, respecto al futuro, y lo que piensan respecto al futuro es muy cambiante e incierto, entonces en definitiva invierten mucho pensando en eso y no tanto en la tasa de interés. Y por otro lado, y esta es una crítica más bien es raciana, eh, la inversión, dicen los racianos, hay que tener en cuenta que es un gasto que hacen las empresas para ampliar la capacidad productiva, es decir, para producir más. Y las empresas van a invertir en producir más solo si esperan que eh, van a poder vender esa, esa mayor producción. En- y, y que puedan vender esa mayor producción depende de la demanda efectiva de la economía. Entonces, lo que van a decir los racianos es, en definitiva, la inversión depende de que crezca la demanda, ¿sí? Y no eh, de la tasa de interés. Entonces, pasando a las conclusiones, digamos, del mercado de fondos prestables, nosotros teníamos en la, en la versión de marginalista que siempre había una tasa de interés que
inducía a que todo el ahorro se convierta en inversión, es decir, que siempre se igualaban. Por esa misma razón, todo acto de ahorro de los hogares generaba un acto de inversión de las empresas. Ahora lo que vimos con Keynes es que eso no es así, que una parte del ahorro puede mantenerse en dinero. Y aún, esto también es importante, cuando las personas decidan eh, no quedarse con el ahorro en dinero, sino que llevarlo al banco o prestárselo a alguna empresa, puede ser que las personas no encuentren a quién prestarle ese dinero para invertir. ¿Por qué? Porque como hablamos antes, la inversión dependía de la demanda, de las expectativas de las empresas. Entonces, por más que las familias ofrezcan el ahorro y lo ofrezcan a una tasa de interés muy baja, puede suceder que no encuentren a quién prestárselo. Si ustedes piensan eh, en lo que pasó, no sé, por ejemplo, en la crisis de 2008, en la crisis internacional, eh, las- los países bajaron la tasa de interés a cero o casi cero, los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, y aún así no lograban que las empresas inviertan, entonces tuvieron que, eh, además de bajar la tasa de interés, hacer políticas de aumento del gasto público para tratar de reactivar la economía. Bueno, eso tiene que ver con esto, justamente no alcanza con bajar la tasa de interés para que las empresas inviertan, eh, porque la inversión depende también de otros factores. Entonces, el ahorro, en definitiva, la decisión de ahorrar de las personas genera insuficiencia de demanda, porque no hay una inversión de la misma magnitud que la compensa. En consecuencia, la oferta no genera su propia demanda y por lo tanto puede haber excedente de producción que haga que las empresas recorten eh, sus productos si no logran venderlos, es decir, si no encuentran eh, una demanda. ¿Sí? Y por eso lo que prevalece para determinar el nivel de producto es la demanda. ¿Sí? Dependiendo de cuánta demanda efectiva exista, las empresas van a producir, que es un poco lo que les cuenta el video que vieron antes de esta clase. Bien, en definitiva, entonces, ¿cómo funcionaría este mercado de fondos prestables desde el punto de vista de demanda efectiva? Son los dos gráficos que tienen en rojo abajo. En primer lugar, digamos, no existe un mercado de fondos prestables, ¿sí? Sino que lo que existe es, por un lado, un mercado de dinero, ¿sí? En el cual la oferta de dinero que aparece ahí marcada con la letra M la simbolizamos con una recta horizontal porque la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, va a determinar la tasa de interés, va a decir cuál es la tasa de interés de la economía y en función de eso va a emitir dinero y también vamos a ver que los bancos comerciales emiten dinero eh, para mantener ese nivel de tasa de interés, eso lo van a ver después al comienzo de la unidad 3 cuando vean dinero. Y la demanda viene dado por una demanda de las familias que tiene mucho que ver con la preferencia por la liquidez y la necesidad de tener dinero para hacer transacciones. Entonces, en ese mercado, y bueno, justamente lo que va a determinar la demanda va a ser la cantidad de dinero que va a haber en la economía. Eso lo van a ver después, no me voy a meter mucho ahora. Pero sí saber, bueno, que la tasa de interés se determina en el mercado de dinero y esa tasa de interés influye en la inversión y determina cuánto se invierte. ¿Sí? Eh, Solo una cosa más, bueno, hablamos de que en realidad la inversión depende mucho de las expectativas, por lo tanto es volátil, digamos, y esta curva de inversión que tienen dibujada en este gráfico es inestable, es decir, puede moverse mucho a la izquierda o a la derecha dependiendo de las expectativas. Y los rafianos van a agregar un argumento más por el cual no puede no mantenerse esta relación inversa entre tasa de interés e inversión, que es el siguiente. Ustedes, bueno, recuerdan que
la inversión dependía de esos flujos de fondos futuros. Esos flujos de fondos son básicamente las ventas que hace la empresa del producto que genera con su inversión. Ahora bien, el precio de venta de, esa, de ese producto y también los costos de producirlo, es decir, la compra de insumos que tiene que comprar para hacer, los costos de los insumos que tiene que comprar para producir ese bien, van a depender mucho de los precios de la economía, es decir, los precios de venta de su producto y los precios de venta de los insumos. Ahora, desde el punto de vista erraciano y desde el punto de vista que nos vamos a parar eh, de ahora más en la materia, los precios dependen de los costos de producción. ¿Sí? Es decir, depende del salario que tiene que comprar, de pagar las empresas, depende de los insumos que tiene que comprar para el producto, de los servicios que tienen que pagar, electricidad, gas, agua. Va a depender mucho del tipo de cambio porque muchos insumos son importados, por ejemplo. Depende de los costos. ¿Sí? Y lo que sucede es que la tasa de interés influye en los costos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, las empresas, por ejemplo, para comprar los insumos tienen que comprar, eh, tienen, por ejemplo, tomar créditos. Entonces, cuando cambia la tasa de interés y sobre todo cuando aumenta la tasa de interés, lo que genera es cambian los precios. ¿Sí? Cambios, aumentos de la tasa de interés puede hacer que aumenten los precios porque aumentan los costos de las empresas. Entonces, cuando cambian, si cuando cambia la tasa de interés, cambian los costos y cambian los precios, cambian esos flujos de fondos futuros que genera la inversión. ¿Sí? Eh, y no se puede predecir en qué forma lo va a cambiar, porque por un lado va a afectar a los ingresos de la empresa por el precio de venta de los productos que produce, pero también van a cambiar los costos. Entonces, es incierto cómo, dicen los georgianos, cómo va a afectar la tasa de interés al rendimiento de la inversión y por lo tanto a la demanda de fondos para inversión de las empresas. Entonces, esta curva no se puede dibujar y la inversión no va a depender tanto de la tasa de interés, sino que va a depender más del nivel de producto. Pero, en definitiva, lo que tenemos es una eh, curva de inversión que es muy volátil y que la tasa de interés tiene un efecto sobre eso, pero que es un efecto menor. Bien, en definitiva, va a ser esta la visión de la demanda efectiva. La tasa de interés es un mercado de dinero, se determina el mercado de dinero y tiene cierto efecto sobre la inversión, pero no es el determinante principal. Pasamos al siguiente mercado, que es el mercado de bienes. De acuerdo al mercado de bienes, bueno, las personas deciden cuánto consumir y las empresas deciden cuánto producir y eso termina en la oferta agregada. Vamos a ver algunas críticas sobre todo a lo que tiene que ver la oferta desde, desde el punto de vista marginalista. Acuérdense que pensábamos el mercado de competencia perfecta, eh, lo que puede suceder en la economía y lo que quizás sucede en la mayoría de los mercados es que no hay competencia perfecta, sino que hay poder de mercado, es decir, mercados oligopólicos y monopólicos, que son ustedes los que vieron ustedes en la materia microeconomía. Por otro lado, se critica el supuesto de eh, rendimientos marginales decrecientes y por lo tanto costos marginales crecientes, que esto ya hablamos bastante en las clases anteriores. Eh, es una discusión tecnológica, digamos, en cuanto a pensar, bueno, cuáles son los tipos de rendimientos que prevalecen en una economía, cuáles son los que son más frecuentes. Lo que sí decir es que, bueno, la teoría marginalista requiere que los costos marginales sean crecientes. Los necesita para una cuestión de coherencia interna de su teoría, si no, no funciona la teoría. Y eso tiene consecuencias que son las que vimos en las clases pasadas,
pasada y vamos a repasar ahora. Pero bueno, sí decir que en muchos sectores, o quizás en la mayoría, se encuentran rendimientos crecientes o constantes. Que estos rendimientos, bueno, ustedes ya vieron la casa pasada, que los rendimientos decrecientes vienen de mantener un factor fijo, que generalmente los factores de producción se aumentan simultáneamente. Y bueno, lo que es importante más que nada es que desde el punto de vista de demanda efectiva no se requiere que existan rendimientos marginales decrecientes ni tampoco crecientes o constantes. ¿Sí? Pueden funcionar con cualquier tipo de rendimiento. Eh, bueno, y finalmente lo que teníamos en el mercado de bienes era además de una curva de oferta de corto plazo creciente por estos costos marginales crecientes, teníamos una curva de oferta de largo plazo que estaba al nivel de pleno empleo y que a ese nivel de producción no se podía superar de ninguna manera porque ya estaban ocupados todos los factores de producción. Con respecto a eso, decir dos cosas. Desde el punto de vista de demanda efectiva, la economía no tiende al pleno empleo, un poco por lo que conversamos antes respecto al mercado de fondos estables y un poco también por lo que vamos a ver después cuando veamos el mercado de factores de producción. Entonces esa curva de esa recta vertical de oferta a largo plazo no existe desde el punto de vista de demanda efectiva. Y no existe también porque esa curva de oferta se da en el nivel de pleno empleo tanto de trabajadores como de capital. Entonces, bueno, no puede aumentarse más porque se están usando todos los recursos. Pero desde el punto de vista de demanda efectiva, el capital es reproducible, es decir, si se necesita aumentar la producción, las empresas invierten y eso es justamente crear más capital. Entonces no existe ese límite porque el capital puede, puede seguir ampliándose el stock de capital y nunca se llega a un nivel de eh, límite en el cual no puede seguir ampliándose. Bueno, en consecuencia en el mercado de bienes, un poco también eh, estas críticas afectan, digamos, a las implicancias, digamos, de políticas, digamos, eh, que tenía la escuela marginalista y un poco lo que nos interesa es que vean eso, digamos, que no son solo críticas teóricas, sino que afectan a cuáles son las recomendaciones de política que se derivan. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que eh, desde el punto de vista de la ley de SEI, el aumento de gasto público financiado con la emisión monetaria generaba inflación y eso tenía que ver justamente con que la oferta agregada tenía pendiente positiva, entonces cada vez que se incrementaba la demanda, una parte por lo menos se trasladaba a precios y si estábamos en el nivel de producto de pleno empleo, todo se trasladaba a precios y no había nada de aumento de cantidad. Desde el punto de vista de demanda efectiva eso no es así, sino que justamente el aumento de demanda pueden generar crecimiento y eso tiene que ver con la forma de la curva de oferta. Y ahí hemos visto bueno, que los controles de precios generaban escasez o desabastecimiento y eso no necesariamente porque puede haber poder de mercado, es decir, desde el punto de vista de la ley de SEI, los controles de precios, si tenemos un precio máximo, eso podría hacer que las empresas no cubran los costos y por tanto decidan producir menos. En realidad, si hay poder de mercado y las empresas están teniendo ganancias extraordinarias, lo que puede hacer ese control de precios es reducir las ganancias extraordinarias de las empresas sin, sin necesidad de que produzcan menos porque siguen cubriendo los costos igual a pesar del control de precios. Bien, entonces el mercado de bienes con el cual vamos a trabajar ahora más tiene más la forma que tiene el gráfico de abajo, en el cual la oferta agregada es horizontal y ese horizontal respecto a los precios quiere decir que eh, cuando aumenta la demanda, las empresas reaccionan aumentando la producción, no aumentando los precios, porque los rendimientos no necesariamente son decrecientes.
Eh, los precios van a depender entonces de los costos de producción, ¿sí? El nivel al cual se ubica esa recta horizontal depende de cuáles son los costos de producción, eso es lo que determina los precios, y las cantidades de cuánto se produce depende de la demanda efectiva, ¿sí? Es la demanda la que determina la oferta, y no hay ningún límite al crecimiento de largo plazo, por lo menos en economía cerrada. Después vamos a ver lo que pasa en economías abiertas. Y finalmente, el mercado de trabajo, que es el que, según la ley de SEI, garantizaba que la economía tienda al pleno empleo. También teníamos, por un lado, el comportamiento de los hogares, que determinan la oferta de trabajo, y las empresas determinan la demanda de trabajo. Por el lado de los hogares, decíamos que las personas decidían cuánto ofrecer, cuánta fuerza laboral ofrecer, de acuerdo a una elección entre ocio y trabajo. Entonces, cuanto más alto sea el salario, decidían, bueno, descansar menos e ir a trabajar más horas. Eso es lo que hacía que la oferta de trabajo tenga pendiente positiva respecto al salario real. Desde el punto de vista marxista, esto no es así. Las personas no pueden, por un lado, no pueden elegir cuántas horas trabajan, porque en general la jornada laboral es una cantidad de horas preestablecida, y no pueden elegir, bueno, trabajo 2 horas más o 3 horas más, que es un poco lo que decía el video que vieron respecto a la economía marginalista. Pero por otro lado, los trabajadores, que son quienes no son dueños de los medios de producción, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, porque de otro modo no pueden sobrevivir. Es decir, no pueden decir, bueno, si me bajan el salario me quedo en mi casa, porque no pueden, eh, no tienen forma de sobrevivir. Entonces, aunque bajen el salario, tiene que seguir yendo a trabajar aunque gane menos. Eh, Desde el punto de vista marxista, siempre las economías capitalistas requieren que exista un ejército de reserva, es decir, que exista desempleo, que exista una reserva de trabajadores que están fuera de la producción, la cual los empresarios pueden ir a contratar, que tiene este desempleo. O sea, desde este punto de vista marxista, el desempleo es estructural, digamos, no hay una tendencia al pleno empleo, sino que en las economías capitalistas siempre existe desempleo y un ejército de reserva, y que tiene la función fundamentalmente de disciplinar de algún modo a la clase trabajadora. Es decir, que el trabajador le haga caso, digamos, al empresario, no se rebele contra lo que el empresario le pide, ni pueda pedir aumentos salariales, justamente porque tiene miedo de ser despedido, que el empresario contrate a otra persona, porque hay desempleo, entonces no le es difícil conseguir otra persona. Y encima, si el trabajador se queda desempleado, como hay mucho desempleo, le cuesta conseguir otro trabajo. Entonces, la función que tiene en una economía capitalista el, el desempleo es justamente de disciplinar al trabajador. Eh, lo que va a decir un autor que eh, tiene base marxista, que se llamó Kalecki, eh, es que justamente va a escribir un texto que se llama Aspectos políticos del pleno empleo, que si les interesa el tema lo pueden buscar, porque es cortito, y con los conocimientos que tienen ya lo pueden entender. Que justamente lo que va a decir es esto, que en la medida que la economía crece y el desempleo se va reduciendo, los empresarios tienden a pedir al gobierno medidas de ajuste del gasto público, de que no contrate empleados públicos, justamente para eh, bajar la demanda, bajar el crecimiento de la economía, y que no siga bajando el desempleo. ¿Por qué? Porque justamente cuando el desempleo es bajo, los trabajadores tienen más poder, por decirlo de alguna manera,
y poder empezar a pedir más reivindicación. Entonces, esto Kalecki lo analiza en este texto y habla entonces justamente de los aspectos políticos que tiene llegar al pleno empleo. Si, si lo quieren leer, se los recomiendo. Eh, bueno, eso por un lado, respecto a la elección entre ocio y trabajo. Eh, lo que habíamos visto es que la oferta de trabajo, según la escuela marginalista, dependía de las preferencias y el salario real. Acuérdense que el salario real era el poder adquisitivo que tenían los trabajadores, el salario, o sea, descontando el factor precios. Lo que va a decir Keynes, esta es una crítica de Keynes, es que en realidad los trabajadores para elegir cuánto trabajo ofertan eh, no piensan tanto en el salario real, sino en el salario nominal. Y esta es una crítica que hace Keynes más bien empírica, digamos, a partir de lo que ve en la realidad. Lo que ve en la realidad es que, bueno, eh, los trabajadores no ajustan su oferta de trabajo de acuerdo a cómo cambia el salario, un poco lo que hablábamos antes, pero que sí los sindicatos, por ejemplo, que son los que quienes nuclean a los trabajadores, si les quieren aplicar una reducción del salario nominal, es decir, que si los trabajadores ganan 20.000 pasan a ganar 15.000 pesos, esa es una quita nominal. Ahí, en ese caso, los sindicatos hacen paro, y hacer paro es como una forma de reducir la oferta de trabajo. Entonces, en ese caso, cuando el salario nominal baja, se cumple que hay una caída de la oferta de trabajo. Es decir, ahí se mantiene como esta relación con pendiente positiva entre eh, cantidad de trabajo ofrecido y salario. Pero es respecto al salario nominal, no al salario real. Y lo que dice Keynes es que eso es así porque los trabajadores no controlan, los sindicatos, digamos, no controlan cuál es el salario real de los trabajadores, lo que controlan es cuánto es el salario nominal, es eso lo que pueden llegar a hacer como acuerdo. Cuando firman un convenio colectivo con los empresarios, lo que se establece es el salario nominal que se paga, pero el poder adquisitivo, es decir, el salario real, depende también de cómo evolucionan los precios, y eso los sindicatos no lo controlan, cuando cómo evolucionan los precios de la economía. Entonces, en definitiva, lo que dice Keynes es, es la oferta de trabajo puede tener pendiente positiva, como dice la escuela marginalista, pero es respecto al salario nominal. Y eso para la teoría marginalista es un problema porque la demanda de trabajo que lo deciden las empresas depende del salario real, porque lo que comparan las empresas es el salario con eh, el producto de, de lo que vendan, eh, el producto que generan los trabajadores, digamos, en su empresa. Es decir, comparan, bueno, si el trabajador produce eh, 10 latas de choclo por día, si es una empresa que produce latas de choclo, eh, va a contratar a ese trabajador solo si el salario vale menos de 10 latas de choclo, es decir, comprar el salario real. Eh, entonces, si las empresas, si los trabajadores eh, cambian su oferta de acuerdo al salario nominal, no existe este mercado de trabajo y esta ecuación entre el mercado de trabajo que propone la economía marginalista. Bueno, y yendo del lado de las empresas, recordemos que las empresas tenían una demanda con pendiente negativa, una demanda de la fuerza de trabajo con pendiente negativa, que eso dependía de la sustitución factorial, es decir, que puedan reemplazar trabajadores por máquinas en la medida que el salario crecía, y a su vez de rendimientos marginales decrecientes, es decir, que eh, cuando aumenta el salario, las empresas deciden contratar menos trabajadores porque los, los nuevos trabajadores que se incorporan a la producción
producen menos que los anteriores. Bueno, ya de estos rendimientos decrecientes ya hablamos antes. Y respecto a a la sustitución factorial, lo que van a decir los autores erracianos es que en realidad la posibilidad de sustituir trabajo y capital no es tan fácil, no es tan sencilla, porque el capital está conformado por determinadas máquinas, tiene determinada forma, determinada tecnología incorporada, y esa tecnología determina o limita cuántos trabajadores se necesitan para producir. Por ejemplo, no sé, si piensan en una fábrica de autos, hay determinadas máquinas, robots, y se necesita una cantidad de operarios fija para operar esas máquinas. Y es difícil, digamos, cambiar o sustituir esos operarios y contratar algunos operarios menos porque subió el salario. ¿Sí? Lo que dicen es, eh, no es tan fácil la sustitución y dado determinada tecnología, la cantidad de trabajadores que se necesita para producir determinada cantidad de productos es más o menos fija. Entonces ahí hacen una crítica a eh, la pendiente negativa de la demanda de trabajo de las empresas, y tanto por la sustitución, posibilidad de sustitución, como por los rendimientos decrecientes. Y además de esto tenemos eh, una crítica de Keynes, que para es la más importante, que lo que dice es los cambios en los salarios eh, generan cambios en la distribución del ingreso y por lo tanto afectan la propensión marginal a consumir. Es decir, por ejemplo, si bajan los salarios, eh, el ingreso se concentra más en las personas más ricas, porque en general los trabajadores son las personas más pobres. Entonces, si baja el salario, se concentra el ingreso, por lo tanto la propensión marginal a consumir disminuye y eso hace disminuir el consumo, la demanda, porque el consumo es parte de la demanda, y entonces disminuye la venta de las empresas y la demanda de trabajo. ¿Sí? Es decir, en este caso, si el salario cae, la demanda de trabajo cae en vez de aumentar. ¿Por qué razón? Porque si cae el salario, los trabajadores tienen menos poder adquisitivo, compran menos, caen las ventas de las empresas y las empresas producen menos porque no tienen a quién venderle y si producen menos, contratan menos trabajadores porque no necesitan contratar trabajadores para producir, que es más o menos lo que le explica el video que vieron para esta clase. Entonces, lo que está ahí planteando Keynes es una relación inversa entre eh, en- para la demanda de trabajo entre salarios y cantidad demandada de trabajo, digamos. Porque ¿qué va a decir? Bueno, no es que cuando baja el salario las empresas contratan más, sino que cuando baja el salario las empresas contratan menos trabajadores. Y en ese sentido lo que va a decir Keynes es que las negociaciones colectivas, es decir, los acuerdos entre empresarios y sindicatos para fijar el salario por determinado plazo, lo que hacen es darle estabilidad a la demanda, porque garantizan que el salario más o menos se mantenga durante un tiempo, y le dan estabilidad a la macroeconomía. Por lo tanto. Entonces, eh, bueno, estas críticas, digamos, esta forma de concebir el mercado de trabajo ya cambia las conclusiones un poco del mercado de trabajo que habíamos hablado en la clase de economía marginalista. Nosotros la conclusión que teníamos es que siempre va a haber un salario que induzca el pleno empleo. ¿Sí? El ajuste, digamos, del salario garantizaba que todos los trabajadores encuentren empleo. Eh, lo que vemos es que eso no es así, que aun cuando se reduzca el salario, no necesariamente se va a eliminar el desempleo porque la demanda de trabajo puede caer cuando baje el salario. Eh, Aquellas personas que no se encuentran en actividad pueden conseguirlo si están dispuestas a hacerlo por un salario menor que equipare a la productividad marginal de desempleo. Eh,
o sea, lo que vimos es que las reducciones salariales no necesariamente reducen la oferta de trabajo porque las personas tienen que trabajar igual para sobrevivir. Eh, bueno, a ver, un poco, esto hablamos en la clase pasada, que presuponía igualdad entre trabajadores y empresarios, y en realidad hay una simetría para negociar justamente por esto, porque los trabajadores están obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Y finalmente la conclusión de la corriente marginalista es que los salarios mínimos o los sindicatos generaban desempleo porque impedían este ajuste del mercado de trabajo. Lo que vemos desde el punto de vista de Keynes es que en realidad eh, no necesariamente generan desempleo, sino que contribuyen a estabilizar la demanda de la economía, e incluso si mayores salarios generan mayores demandas, pueden generar un mayor empleo en vez de desempleo. Entonces el mercado de trabajo, de fuerza de trabajo, desde el punto de vista de keynesiano, puede tener más la forma que ven abajo en el cuadro, en el gráfico rojo, según el cual la oferta de trabajo eh, es una recta horizontal porque decimos que el salario no se determina en el mercado de trabajo, sino que se determina eh, políticamente, es decir, por acuerdos entre negociaciones entre trabajadores y los sindicatos y los empresarios, en el cual influyen un montón de variables, digamos, incluye por ejemplo si el gobierno está más a favor de los empresarios o de los trabajadores, eh, influye el contexto social, digamos, no es lo mismo en pandemia que sin pandemia, o sea, influyen un montón de razones y decimos que políticamente porque no tiene que ver con una oferta y demanda, digamos, un mercado y un salario que equilibra esa oferta y la demanda, sino que está determinado por fuera de la economía, digamos. Y es como una puja distributiva entre empresarios y trabajadores. Entonces, eso determina el salario, por eso dibujamos la oferta en forma horizontal, también se puede hacer con pendiente positiva. Eh, pero lo que sí por ahí es más importante es que la cantidad de ocupados depende de la demanda efectiva, y esa demanda efectiva está afectada por la distribución. Entonces, puede suceder que esa demanda de trabajo tenga esa pendiente que ven dibujada en el gráfico, con pendiente positiva, justamente porque mayores salarios pueden aumentar la demanda y el producto. Y de esto van a hablar dentro de dos clases. Bien, en resumen, eh, tenemos esta nueva visión de la economía, que por un lado tenemos salarios y distribución fijados políticamente, no en el mercado. La cantidad de ocupados viene determinada por la demanda efectiva. Los precios dependen de los costos de producción. Eso es decir, los precios no cambian cuando con la demanda, es decir, si aumenta la demanda no genera aumento de precios como veníamos trabajando hasta ahora, sino que en general genera aumento de las cantidades. Por eso en este mercado de bienes eh, ya no vamos a trabajar con los precios como variables, sino que cuando vean el MKS vamos a ver eh, cantidades y gasto. ¿Sí? No vamos a olvidar de los precios justamente porque consideramos que los precios están determinados por los costos de producción, están fijos a ese nivel, no son afectados por la demanda. Si el aumento de la demanda genera crecimiento, es decir, es la demanda la que determina la oferta, y sin límite en el largo plazo. Y por el lado de los mercados de fondos prestables, eso no existe, digamos, no hay un mercado que iguale ahorro e inversión, justamente por eso prevalece el principio de demanda efectiva. La demanda establece, perdón, la autoridad monetaria establece cuál es la tasa de interés
en el mercado de dinero, y la demanda de dinero solamente establece la cantidad de dinero en la economía, lo van a ver más adelante. Eh, y la inversión depende fundamentalmente de expectativas, de la tasa de interés y de la demanda. Y lo que es importante es que la inversión es la que determina el ahorro. Si no se acuerdan bien cómo, pueden repasar la clase de ley de oferta y demanda efectiva que le habíamos pasado al principio del cuatrimestre, para que tengan bien claro ese concepto. Bien, de bibliografía, le vamos a dar solamente para que lean un apunte de la cátedra, que son un par de carillas, sobre la crítica de Keynes al mercado de trabajo neoclásico. Neoclásico quiere decir marginalista, acuérdense que es lo mismo. Y después usen esta, bueno, este video y el video que les mandé antes y las líneas eh, de este video, porque no hay una bibliografía que concentre todos estos argumentos, sino que nosotros los fuimos reuniendo de diferentes bibliografías.